Muy buenas tardes a todos, chicos, chicas del canal. Bueno, pues un domingo más, perdón, en el cual vamos a hacer un vídeo acerca de cómo comprender o cómo entender cómo funciona una red neuronal con diferentes capas de la forma más sencilla posible. Fijaros lo que tenéis aquí en la pantalla. He dibujado este dibujo, pues lo vamos a ir desgranando poquito a poco. Es un esquema de una red neuronal que tiene varias neuronas. Aquí lo tenemos en diferentes colores. Color rojo he puesto pues la capa de entrada. Aquí fijaros la primera capa o capa de entrada, donde van a empezar a entrar los datos. Luego tenemos aquí estas dos columnas que se hacen referencia a lo que se llama la capa oculta. La capa oculta puede estar compuesta pues, por 1, 2, 10, 15.000 capas ocultas, eso no hay problema. En este caso he dibujado dos capas ocultas, esa sería la primera, la verde, y esa sería la segunda, ¿vale? Serían como dos grupos de neuronas, aquí y aquí, ¿vale? La hemos llamado Hidden Layer 1 en inglés y Hidden Layer 2 también en inglés, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, por último, la capa de salida, la Output Layer, en la cual pues vemos que está compuesta también por dos neuronas. Bien, ¿cómo interactúan estas neuronas desde el principio? Perfecto. Pues fijaros que en la capa de entrada, las dos neuronas de que consta la capa de entrada, pues lo que va a hacer esta neurona es recoger una entrada, un input. Un input. Va a tener una entrada de algún dato. En este caso, el dato va a estar reflejado por X1 en la neurona de arriba y en la de abajo por X2. Sería un dato, da igual, decimal, un número entero, da lo mismo. En este dato lo que va a hacer es interactuar con el peso sináptico para entre los dos dar un valor que actuaría como input de la siguiente capa. Entonces, mediante la fórmula que he puesto aquí abajo, que es la fórmula sumatoria, esto sería una neurona, fijaros, sería la neurona, tenemos la entrada de los inputs, X1 y X2, esto va a valer para todas las neuronas en general. Esta X1 y X2 van a interactuar con sus pesos sinápticos W1 y W2 mediante una función que la he llamado sumatoria, ¿no? La función sumatoria o teta, que está aquí, este símbolo, es igual a el producto entre los inputs con sus respectivos pesos sumados, el producto, la sumatoria de los pesos con sus respectivos inputs más un bias. ¿Y qué es el bias? Bueno, de por sí, aquí lo pongo bien explicado, aquí abajo, es la tendencia sistemática de los algoritmos de inteligencia artificial a tomar decisiones incorrectas o injustas debido a datos sesgados utilizados en su entrenamiento. Claro, evidentemente, pues cuando nosotros entrenamos unas neuronas con una serie de datos implementando unos valores deseados, evidentemente podemos sesgar ese entrenamiento debido a una incorrecta entrada de datos que nosotros creemos que son los más adecuados, pero que a lo mejor luego no lo son, ¿no? Entonces sesgamos el resultado final debido a esa entrada de datos. Bueno, pues básicamente esto sería la función sumatoria. Esto es lo que hace la neurona dentro, lo que hace dentro, hace esto, y esto arroja un dato, ¿no? Esta salida de esta función sumatoria arroja un resultado. Bien, nosotros vamos a utilizar luego una función que se llama función de activación, y esa función de activación, que las hay de muchos tipos, vamos a utilizar nosotros lo que es la sigmoide. La función sigmoide, aquí lo intento colocar de la mejor manera posible para que lo entendáis, sería igual a 1 dividido entre 1 más el exponente de menos teta. Teta es el resultado que ha salido de esta sumatoria, ¿vale? O sea, diríamos que sería el 1 dividido 1 más el exponente de menos el resultado de esta sumatoria, ¿vale? Bien, pues ya tenemos la primera capa. La primera capa ya arroja un resultado, cada una de las neuronas, que van a entrar, fijaros, en la siguiente como un input, como un X1, ¿vale? Eso entraría como si fuera un X1, esto entraría como otro X2, por ejemplo, este sería un X3 y esto sería un X4. O sea, básicamente aquí las entradas tendríamos ese resultado. Y además tendríamos también nuestro bias, porque acordaros de que la sumatoria era el producto de las entradas por los pesos sinápticos más el bias, ¿vale? Muy bien, pues ¿qué saldrá de la Hidden Layer número 1? Va a salir lo mismo. Cogerá esta neurona,
entrará los inputs, los pesos, hará la función sumatoria y el resultado de esa función sumatoria lo cogerá la función de activación y va a devolver un valor, ¿vale? Aquí. Y ese valor va a hacer o va a entrar como un input a la siguiente neurona, ¿ves? Directamente haría como un input a la siguiente neurona. Al ser un input que tiene que relacionar con la siguiente neurona, también va a llevar un peso sináptico. Aquí lo tenéis, los pesos, ¿vale? Así hasta el final. Fijaros qué sucede. Al final nos vamos a encontrar en la capa de salida que vamos a tener también dos neuronas, que cada una de ellas va a darnos un valor, ¿de acuerdo? Un valor, X, el que sea. Pero claro, es que nosotros para poder entrenar una neurona necesitamos darle un valor deseado a las salidas. Por ejemplo, yo quiero que lo que salga por aquí me gustaría que fuera igual a 0. Y lo que salga por aquí me gustaría que fuera igual a 1. Igual a 0 o cercano a 0, o igual a 1 o cercano a 1. Ese sería mi valor deseado. Evidentemente, ¿qué va a pasar después? Si yo la salida, veo que la salida de I1, por ejemplo, es 0,25, 0,25 no es igual al valor deseado. ¿Por qué? Porque mi valor deseado es 0. Luego, al no ser igual, aquí hay un error, ¿vale? Hay un error. Y aquí abajo exactamente lo mismo. Si yo recibo un valor, por ejemplo, 0,93 y mi valor deseado es 1, también tengo un error. Bueno, pues luego lo que se hace es calcular el error que tiene cada una de estas neuronas para poder incrementar los pesos sinápticos con esa diferencia, mediante una función, mediante una fórmula, poder incrementar los pesos sinápticos para empezar otra vez el ciclo y cada uno de estos ciclos se va a llamar época. O sea, cuando una época finaliza es que se ha dado todo lo que hay aquí, ha arrojado un resultado, ha arrojado un error y se ha reacondicionado ese error mediante un factor de aprendizaje, evidentemente, que vamos a ver ahora en el ejemplo. Se reacondicionan los nuevos pesos, se vuelven a colocar los pesos nuevos en su lugar, los inputs no se tocan, los inputs son los mismos, se reacondicionan los pesos y a partir de ahí, ¡pum!, se vuelve a hacer otra época. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor deseado y el valor de salida de las capas sea especialmente igual, sea el mismo, ¿no? Sea aquí de 1 y aquí de 0. Bien, para no que no tengáis dudas, he hecho un ejemplo, vamos a sacar ese ejemplo, un ejemplo práctico. Aquí lo tenemos, ejemplo práctico. Aquí vamos a hacer el ejemplo práctico con dos capas, o sea, básicamente una capa de entrada, una capa intermedia, que sería la capa oculta, y la capa de salida. Va a tener la primera capa dos neuronas, la segunda capa dos neuronas y la capa de salida una sola neurona, ¿vale? Fijaros, los inputs, he puesto que x1 sea igual a 0,5, x2 sea igual a 0,85. Los pesos de cada una de las sinapsis, ¿ves? Porque va a interrelacionarse con las otras dos neuronas, los he llamado W1 con un valor, W2 con un valor, W3 con un valor y W4 con su valor. Evidentemente, si yo hago la función de activación, la función de sumatoria de la primera parte, fijaros, esta sumatoria número 1 sería igual a ¿qué? Fijaros, al producto de x1 por w1 más x2 por w3. Aquí está. Es las dos uniones que voy a tener con esta neurona, ¿verdad? Entonces, si yo cojo los valores, sería 0,50, que está aquí arriba, por 0,2, más 0,85 por 0,18, ¿de acuerdo? Eso me va a dar un valor. Ese valor será 0,1 más 0,153, la sumatoria de esto será 0,253. Evidentemente, aquí en este ejemplo lo voy a hacer sin vías para no liarla, ¿no? Pero bueno, básicamente yo podría incluirle aquí lo que es un vías, que sería el valor que yo pongo en una neurona. Voy a ponerla, por ejemplo, imaginaros que voy a poner aquí un valor vías, este de aquí, voy a colocarlo de esta manera, que va a venir aquí y que va a venir también aquí, ¿vale? Imaginaos que ese valor del vías pues fuera 0. Vas a colocar el valor 0 en este caso, ¿vale? Vías 0.
Evidentemente, ese valor del bias, en este caso lo voy a colocar 0 para que no modifique lo que tenemos hecho hasta ahora, pues evidentemente, pues si es la sumatoria de estos dos grupos que tengo aquí más 0, va a darme siempre el mismo resultado, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer lo mismo con la sumatoria número 2, que sería la de multiplicar x1, en este caso, por w2, aquí está, fijaros, y x2 por w4. Vamos a hacerle los inputs a la segunda neurona de la capa oculta. En este caso es la HL2, ¿vale? Y entonces el resultado sería 0,50 por 0,31 más 0,85 por 0,66. Como el bias es 0, pues entonces voy a sumar los resultados de esta multiplicación, serían 0,155 más 0,561, lo cual nos daría como resultado 0,716, ¿vale? Evidentemente aquí pongo que identifico el valor de HL1 como este sumando y el valor de HL2 como este sumando, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, pues una vez que he hecho la sumatoria, acordaros, vamos a volver para atrás, fijaros que teníamos que en la neurona entraba primero la sumatoria y luego la función de activación. Nuestra función de activación va a ser la sigmoide, ¿vale? Ya hemos comentado anteriormente que la sigmoide es esta función. Vale, ¿y cómo vamos a utilizarla? Fijaros, vamos a volver al sitio, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? La función sigmoide, para no tener que estar multiplicando con la calculadora, lo que he hecho ha sido programar un script, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Tengo aquí, vamos a cogerlo. Aquí está el script. Mirad, lo que he hecho primero ha sido darle la propiedad property show inputs para poder ver los inputs del script. Solamente tiene un input que es x igual a 0. Esto es una variable de entrada. En la función onStart, lo único que quiero que haga es que me comente la función calc sigmoide con el input que yo le voy a dar, la variable x, y la función del cálculo sigmoide, ¿vale?, en la cual tengo que incorporarle lo que es el parámetro x. Es muy sencillo, es un double, es un dato de tipo double, sig, lo llamado sig, va a ser igual a 1 dividido 1 más exponencial de menos x, ¿vale? Y devuélveme sig. Exactamente esta función es la misma que tenemos aquí. Vamos a verla, que la acabamos de ver hace un momentito. Ahí. Sig es igual a 1 partido 1 más exponencial de menos teta, en este caso, que es la sumatoria. Muy bien, pues entonces, vámonos aquí otra vez al ejemplo. Guardamos, ¿vale? Vámonos a ver ya que hemos visto cómo es el script, eso lo podéis copiar si queréis, pues nos vamos a verlo, fijaros, aquí en este ejemplo. Aquí tengo yo para el script que se llama NeuralNet, y entonces hemos visto que la función de activación, que es la que yo tengo que aplicar ahora a cada una de las dos neuronas, ¿vale?, una vez que ya sea sumatoria, que es este número, es la función esta, y igual a 1 dividido 1 más exponencial de menos x. Esta es la función de activación. Pues vamos a hacerlo. Fijaros, cuando yo arrastro, imaginaros, NeuralNet a la pantalla, me sale el show inputs, ¿ves? Es un script, pero yo puedo ver los inputs, y voy a colocar aquí el valor de la sumatoria número 1, que es el resultado de 0,253. 253. ¿Vale? Vamos a darle a aceptar. Fijaros que me da como resultado 0,5629. Lo he redondeado a 0,563. Aquí está. Vamos a coger el segundo resultado, sumatoria número 2. Metemos la pantalla y vamos a darle el 0,716. Damos a aceptar. Y fijaros que me da un valor de 0,6717. Lo he redondeado a 0,672. Muy bien, pues fijaros. Entonces, estos dos valores son los que van a entrar como inputs a la capa final, la capa de salida. ¿Veis? Este valor I1
y ese valor I2 serán los inputs, que son las salidas de esta capa, serán los inputs de entrada a la capa de salida. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular de nuevo la sumatoria de esta neurona. Esta neurona va a hacer lo mismo que han hecho las otras dos. Muy bien, pues la sumatoria de out será igual a I1, aquí está, por W5, por su peso sináptico, más I2, aquí está, por su peso sináptico, que en este caso es W6, no lo había puesto, vamos, 0,33, y esto me da como resultado 0,36. ¿Vale? Pues ahora vamos otra vez a hacer la función de activación, manual, aquí 0,36, damos a aceptar, y eso me da como resultado 0,589, que es el valor que tengo aquí. ¿De acuerdo? 0,589. O sea, la capa de salida de todas estas neuronas estaría dándome 0,589. ¿Qué sucede? 0,589, si yo lo comparara con el valor deseado, vamos a imaginar que la salida deseada es 0,5, fijaros aquí, salida deseada es 0,5, pues está muy próximo, pero no es igual. ¿Veis? No es exactamente igual. Está muy próximo, pero no es igual. ¿Qué va a entrar ahora de nuevo en lo que acabamos de ver? Lo que se llama factor de aprendizaje. Es esto que hay aquí arriba. Fijaros, lo que acabo de marcar. Factor de aprendizaje es el valor que yo le voy a dar a una variable, la cual, haciendo una multiplicación de una función que vamos a ver ahora, pues va a hacer que me dé un valor para que yo pueda incorporar a mis nuevos pesos. Porque ya que no he conseguido lo que es el resultado exacto, que es 0,5, mi salida deseada, lo que voy a hacer es que los pesos cambien para que en la siguiente iteración o época de esta red neuronal se acerque lo más posible a 0,5 y el error cada vez sea menor. ¿Vale? Bien, en este caso, el error se calcula restando a la salida deseada la salida de la neurona. Si ya tenemos que la salida deseada es 0,5 menos I out, que es este, es 0,589, evidentemente el error es un valor negativo porque I out es mayor que el valor deseado. Por lo tanto tenemos menos 0,089. ¿Vale? Continuamos con lo que nos ponen las flechitas y nos dice que incrementamos los pesos en este valor en la siguiente época o iteración, mediante esta función. ¿Vale? ¿Cómo vamos a aumentar el valor del peso? Pues muy sencillo, vamos a multiplicar, o sea, el incremento, esto se llama incremento, este valor, este como un triángulo, se llama el incremento de los pesos, da igual los que sean, he puesto WJ, va a ser igual a, aquí arriba, el factor de aprendizaje, n, aquí lo pongo, tasa o factor de aprendizaje, multiplicado por el término del error, o sea, el error que me ha dado el cálculo, y además multiplicado por la salida de la neurona. ¿Vale? Muy bien. En este caso vamos a hacer la operación con la calculadora, vamos a sacar la calculadora de aquí, y vamos a hacer esta operación de incremento del peso. ¿Cómo se haría? Pues muy sencillo, hemos dicho que WJ sería igual al factor de aprendizaje, vamos a colocar 0.2, lo vamos a multiplicar por el error, en este caso vamos a enviar el menos 0,089, igual, de momento vamos a colocarlo así, igual, me da este valor, y además esto lo vamos a multiplicar por la salida de la neurona, 0,589. Eso me va a dar menos, porque aquí tenemos el signo menos 0,010. Luego, en este caso, podemos copiarlo aquí, que lo que es el nuevo peso WJ, el incremento de cada peso, se va a ser igual a 0,0, creo que teníamos 0,010, creo que era 0,010, ¿vale? 0,10. Entonces, evidentemente, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto sería en negativo, claro. Le hemos puesto valor negativo porque teníamos aquí que multiplicar por menos 0,089. Entonces,
¿Qué sucederá? La primera época ya habrá terminado con la consecución de este valor. O sea, realmente la primera época, vamos a colocar bien, porque creo que nos ha marcado bien el símbolo de menos. Vamos a colocar aquí en letritas ya de otro color, roja. El incremento de peso será igual a menos 0,010. Ahora sí, ¿vale? Lo colocamos en su sitio. Me gusta hacer las cosas un poquito bien visibles para que no haya errores. Ahí. Perfecto. Todo esto que acabamos de ver ahora mismo, todo lo que acabamos de ver, sería la época número 1. Esto va a ser por épocas. Cada vez que haya un error, se corrija el error, se va a producir una nueva época. ¿Qué va a hacer ahora esta red neuronal? Pues incrementar los pesos sinápticos en este valor, ¿vale? No va a cambiar en ningún momento lo que son los inputs, sino solamente los pesos, y a partir de ahí va a volver a hacer todas las operaciones, a hacer los nuevos cálculos, y al final lo que va a hacer es una salida, nos va a dar una salida, la función, la neurona output, y esa la vamos a volver a comparar con la salida deseada. Podemos estar haciendo esto, la red neuronal puede estar haciendo esto hasta que el error sea casi nulo, ínfimo, que nosotros consideremos que es ínfimo, y entonces en ese momento la neurona ya habrá aprendido. Lo que es la red neuronal habrá aprendido y ya tendremos la red neuronal completamente compensada, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, chicos. No es un vídeo muy largo. Si os ha gustado este tema, por favor, pues nada, poner un comentario para poder extendernos bastante más. Ya iremos viendo ejemplos con más vídeos que voy a seguir haciendo. Voy preparando cada vez cositas nuevas. Y nada, espero que hayáis entendido cómo funciona una red neuronal simple con estos ejemplos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Por favor, compartid estos vídeos, que creo que son de gran valor. Hay poca cosa pues en español. Creo que lo podéis compartir a gente que les interese. Es la manera sencillita de entender lo que es la inteligencia artificial, las redes neuronales aplicadas al trading y sobre todo en MQL4 podemos ver más ejemplos. Y nada, os espero en el siguiente vídeo. Un saludito, hasta el siguiente.